para el caso del día de hoy es de pseudoartrosis congénita del cúbito. Dos objetivos principales. El primero es realizar una descripción de los aspectos relacionados con la fisiopatología, la clínica y los hallazgos radiológicos. Y el segundo es revisar la literatura con respecto a los tratamientos realizados en estos pacientes y los resultados clínicos y funcionales. A manera de introducción, entonces realmente esto es una entidad que es rara en ambos huesos del antebrazo, aunque posiblemente su incidencia, que por supuesto no está bien establecida en la literatura por ser una condición tan rara, puede ser similar, o de los casos que hay reportados en la literatura, digamos en su total, puede ser similar la incidencia, o se reparte su incidencia entre los huesos del antebrazo. Uno de los autores que hizo un reporte y un seguimiento en un periodo de 10 años encontró 2 casos en 1.000.000 de personas. Esto hace que haya muy poca literatura al respecto, tanto así que hasta el 2013 solo habían 67 casos reportados en la literatura en inglés. No inglesa, sino en inglés. Y digamos parte del contexto de esta condición es que se genera una fractura patológica que lleva a una pseudoartrosis de larga evolución. Entonces es importante tener en cuenta que cuando pensamos o cuando nos enfrentamos a esta condición tenemos 3 posibilidades de su etiología o condición relacionada. La primera descrita en la literatura, que muy rara, es la displasia fibrosa. En segundo lugar, que es la más común, es la neurofibromatosis tipo 1. Y finalmente hay unos casos en los que realmente no se encuentra ninguna asociación, que mencionaremos como idiopático. Como la relación más importante es con la neurofibromatosis, pues vale la pena recordar cuáles son los criterios de la neurofibromatosis tipo 1 y que son 7 criterios y el diagnóstico se puede hacer con 2 de ellos. Resalto entonces que las lesiones óseas caracterizadas por adelgazamiento cortical o ya el desarrollo de la pseudoartrosis es uno de ellos, en conjunto con las ya conocidas manchas café con leche, neurofibromas, las pecas, pues las cefélides en la región axilar, los gliomas ópticos, los amartomas en el iris, que también llamamos nódulos de Lynch, y ya el antecedente familiar. Entonces, cuando hay pseudoartrosis en la neurofibromatosis, lo más frecuente es que este ocurra en la tibia, como bien mencionamos, muy raro en el antebrazo. Solo el 5 al 10% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienen una pseudoartrosis, pero el 75% de los pacientes que tienen alguna o algún tipo de pseudoartrosis en cualquiera de los huesos largos tienen una neurofibromatosis, y esos son datos que hay que tener en cuenta. Con respecto a la fisiopatología, realmente se desconoce cuál es, digamos, el evento o la explicación fisiopatológica que ocurre en la pseudoartrosis. La mayoría de las hipótesis son basadas en la pseudoartrosis de tibia que ocurre en los pacientes con neurofibromatosis. Pero vamos a ver que si bien en ellos se ha dado la explicación de que como es una enfermedad genética donde hay una ausencia de esta proteína de la neurofibromina, cuando hay ausencia de esta importante proteína que es un regulador de una cascada que se llama el RAS, y esto básicamente, digamos, tiene consecuencias a nivel osteomuscular que puede generar alteraciones en la diferenciación de algunas células del hueso y una activación de los osteoclastos. Pero esto realmente no se ha logrado explicar en todos los casos, al punto de que cuando se hacen biopsias del tejido de la pseudoartrosis, realmente no en todos los casos han encontrado células nerviosas en este foco, lo que sugiere que posiblemente la anormalidad o la patología que se encuentra en este tejido corresponde más a una displasia ósea primaria. Y esto ha sido, digamos, entendido porque realmente no han encontrado unas diferencias en las patologías del amartoma fibroso. El amartoma fibroso simplemente es ese crecimiento anormal que se genera en el foco de la pseudoartrosis. Y cuando comparan esas patologías de los pacientes que tenían fibromatosis y los que no, realmente la patología era muy similar, por lo cual digamos que lo de la ausencia de la neurofibromina no necesariamente tiene una explicación entonces para todos.
Y lo otro, entonces, finalmente, puede componer varias hipótesis en este problema y básicamente es que hay un problema biológico donde se caracteriza por estos tres grandes ítems. El primero es que un aumento de la actividad osteoclástica, el segundo es que una alteración en la diferenciación celular, específicamente hablando de los osteoblastos, y finalmente una disminución de la vascularización local, lo que nos lleva entonces a tener un problema biológico importante. Cuando hablamos de la presentación clínica, digamos que las consecuencias o la pseudoartrosis o las deformidades que se pueden generar pueden no notarse en edades muy tempranas, generalmente en el primer y segundo año pueden los padres pues darse cuenta de la deformidad, aunque en muchos de los casos sí pues son llevados digamos a tempranas edades a consulta. Una de las cosas más relevantes y que se vuelve un común en estos pacientes es que hay una supuesta historia de un posible trauma que generó una fractura y que ésta llevó o llegó a ser una no unión de cúbito. Y esto ha llevado a que muchas veces se lleven a tratamientos convencionales de la no unión, que va desde el manejo conservador hasta reducciones abiertas y fijaciones internas, incluso con el uso de halo o autoinjertos no vascularizados. Y estos pacientes a estos manejos convencionales pues fallan y esto es una de las características de su historia clínica en el pasado. ¿Cuáles son las consecuencias que nos va a llevar este tipo de deformidad en el cúbito? Pues nos va a llevar a que haya una deformidad del antebrazo, una alteración del crecimiento, una alteración funcional y finalmente que estos pacientes puedan volverse sintomáticos con dolor en las articulaciones adyacentes. Entonces, dentro del examen físico, lo primero que tenemos que definir son las características de la deformidad. Estos pacientes, digamos que la deformidad es progresiva y con el tiempo puede ir afectando las articulaciones. Entonces, de manera inicial podemos simplemente tener el foco de la pseudoartrosis y con el tiempo se va generando la deformidad, pues debido a a la unión o a la estabilidad de la articulación radiocubital proximal y distal y pues por la unión de la membrana interósea, la deformidad del cúbito pues se va llevando el radio, ¿cierto? Entonces estos pacientes se caracterizan por tener un cúbito varo y con el tiempo pueden llegar a tener una luxación de la cúpula radial. Hay que evaluar muy bien los arcos de toda la extremidad, desde el hombro, codo y muñeca. Y muy importante evaluar cómo es la movilidad de la pseudoartrosis y si esa movilidad es dolorosa. Hay que evaluar la estabilidad articular tanto proximal y distal, es decir, el codo y la muñeca, el origen del dolor si hay dolor y por supuesto la función neurológica es relevante en estos pacientes. Desde el punto de vista de la radiología, estos pacientes cuando se genera esa supuesta fractura, pues realmente hay una ausencia de reacción perióstica y callo. Este debe ser uno de los primeros signos que que tenemos que tener en cuenta para pensar en el diagnóstico. Estos pacientes tienen una displasia, esclerosis y estrechamiento de los segmentos óseos que están alrededor de la pseudoartrosis, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha, con estas características del hueso del cúbito, incluso con ausencia o acortamiento pues, del cúbito distal. Puede estar comprometido todo el cúbito, pero digamos que lo común es que el segmento proximal o la articulación húmero-cubital está conservado. Afortunadamente, lo mismo ocurre en el radio, pero pues lo que se conserva en el radio es el segmento distal y generalmente puede faltar el segmento proximal. Digamos que afortunadamente, porque sabemos la importancia de la articulación distal, principalmente para el radio y proximal, principalmente para el cúbito. Y lo otro es que ya sé, como les mencionaba, la normalidad del radio, donde este se va angulando y cuando es progresivo, pues como en la radiografía de la derecha, ya puede presentarse una luxación de la cúpula radial. Con respecto a la resonancia y el TAC, digamos que no son estudios que siempre sean necesarios, puede ser simplemente complementarios para asistir en el diagnóstico y en el tratamiento, pero no se deberían de realizar, pues o los autores no consideran realizarlo siempre. Dentro de las clasificaciones, realmente no hay una específica para la pseudoartrosis congénita del antebrazo. Pues digamos, los autores utilizan más la extrapolación de la clasificación de Tibia, que hay varias
en la literatura. Esta es una de ellas que utilizan, que es la de Crawford, donde la tipo 1 simplemente hay un aumento en la esclerosis de las corticales y empieza a haber, digamos, una disminución o un estrechamiento de la medular. En la tipo 2 ya hay un estrechamiento importante de la medular y casi colapso de ella. En la tipo 3 ya hay una lesión quística, digamos que es una lesión prefractura, y en la 4 ya es la pseudoartrosis establecida, donde hay, pues, digamos, un elemento fracturario en el segmento. Independiente del tipo que se pueda generar en estos pacientes, en el antebrazo ocurre lo que hemos mencionado, la angulación del radio, el acortamiento del antebrazo y la luxación del radio proximal. Con respecto al tratamiento, se ha descrito que de no tratarse puede llegar o tener como consecuencia las deformidades que hemos mencionado. Y estas deformidades van a llevar, como vimos, a una inestabilidad de las articulaciones, no solo de la cúpula, sino que en general tanto de la radiocubital proximal, la humerocubital y la radiocapitelar, y la radiocubital distal, perdón, y pues esto, pues, como consecuencia puede llevar a que el paciente tenga dolor o afectación de la función. Lo otro, como lo habíamos mencionado, es que estos pacientes tienen falla en los tratamientos convencionales de la no unión, y las preguntas que digamos se me generan cuando uno empieza a leer este tema de esta condición tan rara es si siempre que se presente hay que realizar cirugías, si sí, cuándo es el mejor momento para realizar el procedimiento, y finalmente qué opciones de tratamiento existen, si hay indicaciones específicas o un tratamiento que sea superior a otro. Entonces, para tratar de responder estas preguntas, básicamente la literatura se divide en dos opciones de tratamiento. La primera de ellas es hacer un antebrazo de un solo hueso, y el mejor ejemplo es este reporte de caso del 2015, es un estudio de los indios, donde este paciente de 12 años les llega por primera vez con una pseudoartrosis del cúbito izquierdo. Podemos ver entonces su clínica de un antebrazo que está corto, con una deformidad en varo, con una cúpula radial luxada, y este paciente tenía dolor cuando hacía, digamos, carga o sometía a carga, pues, la extremidad. Vemos sobre la derecha, en la radiografía superior, hicieron entonces un antebrazo, un solo hueso. Ellos hacen una unión que es término-terminal y la estabilizan entonces con un Steinmann largo y el más grueso posible, y vemos en la radiografía de la parte inferior, ellos hacen una resección de la cúpula, de la parte proximal del radio, y ellos dicen que lo ideal es dejar el radio lo más largo posible para tratar de, digamos, darle estabilidad a la construcción y, pues, digamos, tratar de corregir la deformidad. En la radiografía de la parte inferior podemos ver la consolidación después de 2 años de seguimiento en este paciente. Entonces, estos son, digamos, el resultado funcional de este paciente. Este resultado ellos consideran que hubo consolidación y una buena alineación, y como consecuencias este paciente quedó con una pronosupinación limitada, pero que ellos dicen compensada con los movimientos del hombro, y por supuesto un antebrazo más corto, que generalmente, pues, esto es una de las consecuencias de este procedimiento. Entonces, en este mismo artículo, ellos describen que este procedimiento está indicado eh, a edades tempranas en niños pequeños. Es decir, que entre más rápido se haga el diagnóstico de estos pacientes, tratando de evitar que hagan la deformidad, pues el tratamiento con la resección de la pseudoartrosis y hacer el antebrazo un solo hueso es un tratamiento que les va muy bien, y pues tratando de que primero no se genere las inestabilidades de las articulaciones y tratar de mantener un antebrazo funcional. Realmente ellos describen que hay grandes tasas de fallas si solo se hace la fijación de los extremos de la pseudoartrosis con injerto, entonces esto no debe ser considerado como una opción de tratamiento. Me llamó la atención que ellos describen que cuando hay pseudoartrosis ya establecida en edades tempranas, incluso se podría hacer la resección del segmento distal, en este caso del cúbito, e incluso poner un brace para evitar que la deformidad ocurra en el tiempo. Yo no encontré, pues, digamos, como reporte de caso con respecto a este tipo de tratamiento, solo lo encontré que lo mencionaban en este artículo, pero pues realmente no encontré como más literatura que apoye este tipo de procedimiento. Y ya, pues, cuando se genera la luxación de la cúpula radial, pues hacer la resección
del segmento proximal y hacer un antebrazo de un solo hueso es un buen método de tratamiento. ¿Qué ventajas mencionan ellos? Pues que se cumple un principio anatómico y es conservar el cúbito proximal y conservar el radio distal por la importancia que tiene para cada una de esas articulaciones, que hay un control inmediato del crecimiento deformante. En este caso, la fisis distal del radio, si está sana, pues hay un crecimiento normal del segmento, se corrige la deformidad, es decir, que nos ayuda entonces a posicionar bien la mano en el espacio. La estabilidad y movilidad de ambas articulaciones, digamos, se puede permanecer intacta. Hay una pérdida de la pronosupinación y esto más bien es una desventaja, aunque ellos, digamos, lo acomodan diciendo que generalmente no es obvia. Hay discusión en la literatura con respecto a cómo fijar el antebrazo, si es neutro, un poco de prono, un poco supino. Pues digamos no encontré algo establecido. En este caso ellos hacían una fijación leve en prono y que la compensación que hace el hombro en los movimientos pues hacía o permitía que en el espacio la mano tuviera un movimiento de pronosupinación completa. Y lo otro es que por la estabilidad de la construcción no se requiere un injerto. Esto cuando se compara, pues porque digamos la formación de un antebrazo en un solo hueso se ha hecho el reporte como haciendo una fijación lateral, como les estoy mostrando en la parte inferior derecha. Ellos dicen que lo ideal es hacer término terminal porque es mucho más estable y porque no requiere injerto. Entonces es una de las consideraciones que se puede tener en cuenta. Con respecto a los resultados, esto es uno de los reportes de caso de 19 pacientes, pero esto es en general digamos, de pseudoartrosis congénita. Solo había un paciente y el resto eran, digamos, secundarias. Ellos reportan 59% de buenos resultados en estos pacientes que hicieron antebrazo en un solo hueso, 26% eran regulares y 5 malos. Pero los resultados malos eran precisamente en los pacientes que tenían un trauma previo con traumas de alta energía, infecciones, lesiones nerviosas o que ya tenían múltiples intervenciones. Entonces estos pacientes de la pseudoartrosis congénita podrían ir bien, sobre todo si se hace como primer procedimiento. Y finalmente tenemos entonces el peroné vascularizado, un procedimiento descrito desde el 81 por este autor, donde tenemos que tener en cuenta que las consideraciones técnicas son diferentes si el esqueleto es inmaduro versus el maduro. Ya les voy a mencionar por qué. Tres objetivos claros con este procedimiento. Básicamente el procedimiento es coger un segmento de peroné con la arteria y vena fibulares y con sus arterias periósticas, como lo estoy mostrando en la imagen de la derecha. Sin embargo, hay una consideración importante que les voy a mencionar, sobre todo con la parte de la arteria tibial y la vena tibial anterior, recordando que se hace anterior desde la parte más proximal de la membrana interósea. Tres objetivos claros en estos pacientes, que es la estabilización y la consolidación de la construcción, estabilizar las articulaciones distales y permitir que continúe el crecimiento. Entonces, generalmente, el peroné vascularizado está considerado cuando hay defectos óseos grandes, entre mayor de 6 a 8 centímetros, o cuando tenemos problemas biológicos en la cicatrización, en la consolidación, donde aquí vamos a mencionar, pues, o está metido la parte de la pseudoartrosis. Entonces, este es uno de los ejemplos y esta es una de las consideraciones que hablábamos de por qué las diferencias, si ese es el esqueleto maduro. En los pacientes con esqueleto maduro, lo que se hace es coger un injerto de peroné vascularizado, pero como un injerto intercalar. Entonces aquí se hizo, digamos, como una osteotomía en Z. Ellos describen que es muy importante hacer una estabilidad absoluta. En este caso, nada de hacer fijaciones intramedulares, sino siempre con placa, y dejaron el segmento distal que tenía el paciente de peroné y lo fijaron pues con este par de tornillos. Y lo otro pues digamos es la parte de lo que puede ocurrir en la zona donante, que ya lo vamos a mencionar como desventajas. Mientras que en los pacientes con esqueleto maduro se ha descrito que el procedimiento ideal es sacar todo el peroné, incluyendo el núcleo de la fisis proximal, como lo estamos viendo en este paciente desde la izquierda con su foco de pseudoartrosis y la deformidad. Hicieron entonces un peroné vascularizado posicionando todo el peroné proximal con su núcleo proximal, se hace su estabilidad con placa,
y miren, con el tiempo pues se logró la consolidación y lo que permite esto es que el núcleo permita que haya un crecimiento longitudinal del hueso, entonces nos ayuda a que este paciente continúe su proceso de crecimiento, como bien lo mencionamos en los objetivos del tratamiento. Y pues aquí vemos, digamos, parte de la morbilidad que se puede generar al resecar todo el peroné proximal, y es lo que vamos a mencionar entonces a continuación. Este es simplemente uno de los reportes de casos, de 4 casos, en los que 2 pacientes eran ya muy grandes, 15 años y 16 años, mientras que los de 3 y 5.3 años pues requirieron hacer esa resección de todo el peroné proximal. En todo se logró la consolidación, pero miren que 3 de los 4 tuvieron problemas, uno con un retraso en la consolidación que requirió incluso procedimientos como retiro del material y examinar hacer una nueva angiografía. Uno requirió retiro de material y el otro requirió, pues, como tuvo problemas con la herida que requirió incluso lavado y desviamiento. Dentro de las ventajas de los injertos óseos está claro que el peroné vascularizado tiene todos los principios de los injertos que nos ayudan a tratar de asegurar una vascularización, como son la parte de la vascularidad, la fuerza mecánica, osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. ¿Qué ventajas reportan en la literatura? Que estos pacientes van a tener circulación intrínseca, eso nos ayuda a acelerar la consolidación, menor tasas de infección, permite el crecimiento, permite la estabilización de las articulaciones radiocubital. Esto es muy importante porque en el procedimiento hay que reconstruir todo lo que tenga que ver con el ligamento radiocubital distal y el ligamento triangular al injerto. Entonces, pues digamos que técnicamente no es que sea muy fácil. No se pierde la parte de la pronosupinación, es una de las ventajas con respecto al antebrazo en un solo hueso. Permite la consolidación de grandes brechas e idealmente se podría hacer incluso desde los 3 años de vida. Pero dentro de las desventajas tenemos la morbilidad del sitio donante. Estos pacientes pueden quedar con dolor, debilidad o hacer artrosis del tobillo. Y la deformidad en valgo es una de las más importantes, con procedimientos que han descrito hasta el 40% de deformidad en valgo en estos pacientes, entre más chiquitos peor. Sin embargo, se han tratado de inventar o hacer la fijación de la tibiofibular distal con este procedimiento llamado el Lange-Skill, donde básicamente lo que hacen es coger un injerto o el mismo peroné, lo insertan, pues lo fracturan y lo insertan por dentro de la tibia y también utilizan injerto de esponjosa que puede ser de donde lo queramos tomar, es auto, y hacen una fijación con un tornillo, y ellos describen que ocurre este tipo de consolidación y en el seguimiento de estos pacientes, como les voy a mostrar, pues por lo menos no tuvieron ese problema de la deformidad en valgo. Estos pacientes muchas veces van a requerir angiografía, con lo que implica ello en su planeamiento, y por supuesto técnicamente es muy demandante porque si sacamos todo el peroné proximal hay que reconstruir entonces el ligamento colateral lateral, por ejemplo en la rodilla, más las reconstrucciones de los ligamentos que hay que hacer en la muñeca y posiblemente en el codo. Y lo otro es que se requieren microcirujanos. Entonces, este era, digamos, el reporte de caso que ellos hacían con ese método que les acabé de mencionar para tratar de que no se desviara el tobillo en valgo. Miren que todos tuvieron unos tobillos valguitos, pero el valgo normal del tobillo, entonces, digamos, no tuvieron ese problema. Y en general, pues la mayoría de ellos, solo uno no consolidó bien de los 5 y uno quedó con limitación de la pronosupinación. Entonces, digamos que no está exento de esta complicación. Finalmente, entonces, como conclusiones, es una entidad rara que lleva errores en el diagnóstico y su tratamiento. Es muy importante la detección temprana y su intervención antes de que se desarrollen las consecuencias. Y según la evidencia disponible, no hay un tratamiento que sea, digamos, estándar de oro para determinar la decisión entre la formación de antebrazo en un solo hueso y el uso de injerto de peroné vascularizado. Uno debe considerar cada una de las ventajas y desventajas que les menciono.